Vamos a empezar a hablar un poco acerca de las bases técnicas de esta primera parte de la cursada. Los creadores de la PNL, Bandler y Grinder, uno de ellos era Grinder, especialista en lenguaje, era un lingüista, era especialista en gramática transformacional de Chomsky, mientras que Bandler era un programador y un experto gestaltista, era un terapeuta gestaltista. La combinación de ambos vino por el trabajo mutuo, donde Grinder, un lingüista, lo veía trabajar a Bandler, que era apenas un recién egresado de la Facultad Media de Psicología, y lo veía trabajar con grupos. Y veía la altísima efectividad que un Bandler de 23, 24 años tenía sobre sus grupos. Pero ¿qué había hecho en ese momento Bandler? Había empezado a modelar videos que estaba grabando de entrevistas que le hacían a Virginia Satir, que era una especialista en terapia familiar, de las mejores del mundo en terapia sistémico-familiar. Y lo que había hecho Bandler con su gran habilidad para absorber habilidades ajenas era modelar inconscientemente las mejores habilidades de Virginia y también de Fritz Perls, que era el mayor nombre y uno de los padres de la psicología gestaltista moderna. ¿Qué resulta de todo esto? Resulta una investigación mutua, donde Bandler empezaba a absorber nuevos conocimientos, se incorporó después a un tercer pilar como terapeuta, que era Milton Erickson, el mejor quizás hipnotista terapéutico de la historia, para formar esta tríada de fenómenos. ¿Por qué fenómenos? Porque en esa época, cuando había algún problema que la psicología clásica no podía resolver, caía en Satir, en Perls o en Erickson. Eran como los resolutores de lo que otros no podían llegar a resolver. ¿Y qué producía esto? Lo que producía era que la gente estaba asombrada por sus métodos. Y Bandler y Grinder desarrollaron técnicas para poder tomar las prácticas de estas tres personas geniales y llevarlas a un terreno donde cualquier terapeuta de esa época podía tomarlas y aplicarlas también. ¿Cómo conseguían estos terapeutas? Resultados en pocas sesiones que otros talentosos psiquiatras o psicólogos no podían conseguir. Y de ahí surge la PNL. El nombre, discutible o no, de programación, es en realidad una metáfora. Porque el entendimiento de la PNL es que nosotros tenemos una visión del mundo que construimos a través del lenguaje. Somos seres lingüísticos. La visión de Chomsky en su gramática transformacional era exactamente cómo nuestro perfil del mundo puede cambiar cuando cambiamos la forma en la que nos expresamos. Esto es una visión. Y a través de la palabra neuro se quiere expresar cómo nuestra neurología es afectada por el tipo de lenguaje que usamos y el tipo de lenguaje que representamos internamente. La visión de la PNL es, tenemos una percepción del mundo que construimos a través de los sentidos. Todos los sentidos, tacto, vista, gusto, olfato, oído. Y esa visión es única y irrepetible y forma nuestro mundo interno y nuestro actuar para con el mundo externo. Somos seres lingüísticos en el sentido de que somos seres civilizados, seres que estamos culturizados, que estamos entretejidos en un mar de significados. Esta es la manera en la que nos comunicamos unos con otros. Sacando esa capa lingüística de comunicación básica, iríamos a las bases de la comunicación primitiva, antes de que el lenguaje fuera creado. Seguiríamos en ese estado. Lo que la PNL buscaba y proponía, y lo sigue haciendo hoy, es tratar de entender cómo funcionan esas interacciones y cómo usarlas a nuestro favor. Entender que a través de lenguaje y acción, no solo lenguaje, podemos cambiar nuestras representaciones internas de la realidad. Esto es lo que ustedes pueden ver en cualquier video que vean en YouTube de cómo Bandler trabaja con pacientes, de cómo colabora a hacer un cambio en su representación interna de la realidad y cómo a través de esto conseguía curas fantásticas de fobias que habían aquejado a las personas durante años. La PNL después se expandió muchísimo y empezó a trabajar en otras áreas, no solo en la psicología o en la terapia. Empezó a hacer aportes significativos en áreas de la educación, en áreas de la formación temprana, en áreas de la comunicación general, liderazgo y ventas, sobre todo trabajando con empresas. Este es el uso
que le vamos a dar. Este es un proceso de aprendizaje. Es normal que durante este tipo de cursos ustedes a veces sientan que están en medio de una sesión terapéutica. No lo es. Estamos aprendiendo tan solo. Pero cuando empezamos a cuestionarnos, a ampliar nuestra visión del mundo, es normal que se produzca en nosotros también una revisión de las formas de pensar, lo cual se da también en terapia. Así que vívanlo, déjenlo fluir, porque esto ocurre, y cuando ocurre, cuando esta incomodidad aparente inicial ocurre, es bueno, si algo pasa es porque tiene que pasar. Este es el principio básico. La PNL es una caja de herramientas. Es muy bueno definir esto. La PNL no es una terapia en sí misma. Si recordamos lo que acabamos de definir entre todos, entendemos entonces de que se tomó lo mejor de muchos tipos de terapia y fue una caja de herramientas en aquella época en que fue creada, en los 70, para un montón de terapeutas y psiquiatras. Y hoy lo es para comunicadores. Tomémoslo como tal. En vez de cuestionar si es mejor o no que la Gestalt o que la psicología tradicional freudiana, tomémoslo como lo que es, un montón de herramientas que nos pueden ayudar mucho en nuestro mundo comunicacional.